la conferencia estamos Sí. a la distancia suficiente, creo que va a ser un poco más fácil para hacerme entender. Bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones que podemos saber o podemos intuir o deducir acerca de la práctica musical, esto es, de cómo se hacía música en España o en el mundo hispánico en un periodo de la historia que solemos llamar barroco. Nos interesa estudiar esas costumbres y esas condiciones de la práctica musical histórica no solo como curiosidad histórica, sino sobre todo para aprender hoy a hacer música que se compuso en aquel tiempo, para intentar que nuestras interpretaciones de la música compuesta hace 200 o 300 años sean lo menos anacrónicas posible. Es decir, para acercarnos en lo que mínimamente podamos a lo que los compositores quisieron transmitir con sus obras. Tenemos que empezar haciendo una pequeña reflexión que puede parecer una perogrullada, una tontería, pero que es importante, y es que la música del pasado, la vida musical del pasado, la música del pasado se extinguió. Esto es importante de entender. La música es un producto inmaterial, afectado por la temporalidad, no es un objeto, sino que es acción. Son hechos que se producen, que empiezan, transcurren y se acaban, de manera que existe la música cuando se hace y después se termina. Así como cuando en el siglo XVII lo podemos ver, o podemos ver incluso tocar una escultura de la antigüedad, medieval, renacentista, de cuando sea, o podemos entrar en un edificio medieval, en un edificio de barroco, en cualquier edificio histórico, y podemos entenderlo y captar las sensaciones que nos produce el estar dentro. Con la música no nos pasa lo mismo, no podemos percibirla directamente, sino que necesitamos interpretarla, necesitamos reconstruirla, necesitamos hacerla. El caso es que en diferentes momentos de la historia se inventaron sistemas para poner por escrito algunos parámetros de la música, algunas instrucciones, se puede decir, para hacer música que permitieran, por un lado, pues, poder hacer y escuchar aquella música que estaba solo en la cabeza de un compositor, o para también poder volver a hacer, volver a repetir con mayor o menor fidelidad músicas que ya habían sonado un poco de tiempo antes o mucho tiempo antes, ¿no? Y entonces la práctica musical ha ido dejando a lo largo de la historia una serie de restos materiales. Y justamente hoy podemos estudiar la música de otras épocas gracias a esos restos materiales, a los objetos que fue dejando la práctica musical. El primero de esos restos materiales que nos interesa, más importante, es lo que llamamos las fuentes musicales, es decir, cualquier clase de soporte con notación musical, que pueden ser de diferentes tipos. Pero también hay otras clases de fuentes de información que nos interesan. Por ejemplo, instrumentos históricos que han sobrevivido a lo largo de la historia, y pueden ser instrumentos que a lo mejor han estado vivos desde su origen hasta ahora. Por ejemplo, pues el órgano de una catedral generalmente es un instrumento que ha podido permanecer vivo desde el momento de su construcción hasta el presente, por supuesto, en ese transcurso del tiempo, pues sometido a cambios, a actualizaciones, a remodelaciones, a reestructuraciones, reparaciones y restauraciones que le han hecho ir perdiendo ciertas cosas y ganando otras, pero el instrumento sigue ahí. En cambio, también hay instrumentos históricos que se han conservado congelados en un momento de la historia, que a lo mejor dejaron de utilizarse porque cayeron en desuso, pues, porque se pasaron de moda, por lo que fuera, pues, como pasó con los claves en un determinado momento, o con los bajones en otro momento, y esos instrumentos a lo mejor han podido permanecer guardados en un sitio, más o menos intactos, por supuesto sometidos al paso del tiempo, al deterioro que ha causado el paso del tiempo, la página de la historia, se puede decir, pero que pueden ser reconstruidos, estudiados, etcétera, etcétera. Hay más fuentes de información que nos interesan. Literatura musical, hay muchos textos que hablan de música. Los más importantes o los que más nos ilustran generalmente son los tratados, los métodos para aprender música, para aprender a tocar un instrumento, para aprender a componer, para aprender a cantar, lo que sea. Pero también hay otro tipo de textos, textos críticos, hay textos, por ejemplo, relacionados con polémicas musicales, que en esta época de la que vamos a hablar, sobre todo en el siglo XVIII, fueron abundantísimos. Hay otro tipo de documentos un poco más áridos, pero que también
nos dan información sobre la práctica musical, por ejemplo, documentos administrativos, documentos de contabilidad, protocolos notariales. Me refiero pues, a tipo de documentos como actas de cabildos, de catedrales, actos comunes de los ayuntamientos, que a lo mejor nos dan listas de músicos, nos dicen qué músicos había, qué instrumento tocaban, o qué cantaban, o cuándo actuaban y cuánto cobraban. Bueno, son informaciones que no son útiles. Los protocolos notariales, pues cada vez que se construía un instrumento de cierta envergadura, por ejemplo un órgano, se hacía un contrato y ahí iba el notario, tomaba nota y daba fe de todo y se ponía por escrito, vamos, hasta la mínima característica del instrumento, y eso nos da una información muy interesante también desde el punto de vista histórico para poder restaurar o reconstruir instrumentos históricos. Más fuentes de información, pues iconografía musical. Hay muchas plasmaciones de hechos musicales en las artes plásticas, en pintura, en escultura, en dibujo, en grabado. La iconografía musical debe estudiarse y debe, como todo, por supuesto, debe estudiarse críticamente y con cierta distancia, porque a veces pensamos que el pintor, por ejemplo, pues pintaba siempre del natural y que cuando está pintando una escena musical está copiando realmente a los músicos que tocan, pero no siempre era así. Muchas veces en esta época, sobre todo en el 17, los pintores utilizaban como modelos grabados, estampas que circulaban, y de esta manera pues a veces pasan cosas divertidas como que podamos encontrar a un mismo violinista que aparece en diferentes cuadros en diferentes países sencillamente porque los pintores lo han copiado y ha pasado una época larga, ¿no? Porque lo han copiado de la misma estampa que circuló por muchos sitios durante mucho tiempo. Y a veces esas representaciones musicales pues, son más o menos fiables, otras veces son menos. Pero hay que estudiarlas, por supuesto, a fondo. A todo ese conjunto de fuentes de información lo llamamos patrimonio musical histórico. Y ese patrimonio musical histórico tiene la potencialidad o la virtualidad, en algunos casos, de permitirnos hoy día hacer música sirviéndonos de esas instrucciones. Hacer lo que llamamos música antigua, que en realidad es música de ahora, música que hacemos ahora, pero con instrucciones que vienen de siglos atrás. En el título de esta charla se habla de España y se habla del barroco. Dos términos o conceptos que sobre todo si aparecen unidos merecen una pequeña discusión. Por barroco en música, como todos saben, se suele entender un periodo que abarca más o menos en torno a 1600, poco antes, unos años antes, hasta mediados del siglo XVIII, más o menos, ¿no? No vamos a entrar a discutir sobre el porqué de esa periodización. El caso es que, bueno, también algunos ya lo sabrán, un musicólogo alemán, uno de los fundadores de la musicología en Alemania, Hugo Riemann, hablaba de la época del bajo continuo. Es decir, hay algo que pone en conexión a toda esa época, pero también pone en conexión a otras épocas posteriores. Es decir, el término es un poco discutible, pero sí que para el caso español, bueno, si admitimos que más o menos hay una cierta unidad, o se pueden percibir trazas de cierta unidad en la música entre comienzos del siglo XVII y mediados del XVIII, lo que sí que nos resulta muy fácil es establecer un punto de inflexión en medio, más o menos, no en medio, sino en el segundo tercio. Después del segundo tercio de ese periodo, hacer una subdivisión en torno a 1700. Para empezar, porque en 1700 o en torno a 1700 existe un acontecimiento político, que es el cambio dinástico, la muerte de Carlos II, la instauración de la monarquía borbónica, la sucesión, todas estas cosas. Un hecho histórico que tiene consecuencias en la vida política, en la vida administrativa. Desaparecen las antiguas coronas con sus leyes y sus cosas y sus costumbres, las costumbres no, pero las leyes sí, la corona de Aragón, la corona de Castilla, etc. Pero también tiene sus consecuencias, en cierto modo, en la música. Bueno, eso en cuanto al término barroco. Y en cuanto al término España, en el concepto de España, en aquel tiempo no hemos de entender la España actual, o no solo la España actual, sino algo bastante más amplio, que abarcaba también los territorios de ultramar, pues el virreinato de Perú, el reinato de Nueva España, es decir, toda la América Latina, se puede decir, salvo Brasil, Filipinas, y en algunos momentos del siglo XVII incluso territorios italianos que habían pertenecido a la antigua corona de Aragón, pues
Sicilia, Nápoles, Cerdeña, también Milán ocasionalmente. Cada territorio de estos tuvo unas características culturales y por tanto musicales particulares. Los italianos muy especialmente, no los podríamos incluir en la música española, aunque hay casos que serían dignos de estudio. Pero en cualquier caso, para la música es evidente que en los territorios de la península ibérica o de lo que habla es España y los territorios de ultramar hay con todas las peculiaridades que la mujer, hay bastante unidad cultural y musical a ambos lados del Atlántico. En la etapa que nos ocupa, como en otras, la música lógicamente se producía en diferentes ámbitos diferenciados, con sus particularidades y con sus elementos propios. Había, por supuesto, una música que hoy podemos llamar música popular o que actualmente, desde el punto de vista más académico, se llama música de tradición oral, un término que se suele usar ahora para el folclore, pero que es un tanto equívoco, porque toda la música, también la música que se escribe, también la música que tiene notación, la música que a veces describimos o designamos con términos tan aborrecibles como el de música culta o música académica, que es tremendo, también esa música tiene un componente muy importante de transmisión oral, porque se puede aprender música con el ejemplo escrito y leído, pero sobre todo se aprende música con el ejemplo explicado, cantado, tocado, oído y escuchado. Se aprende mucho por oído, ¿no? Mucha transmisión oral. Pero bueno, volviendo a esa música, a ese folclore, ¿no? de esos siglos, había música que se tocaba y se cantaba en las casas humildes, que se cantaba o que se rasgaba la guitarra en las barberías, yo qué sé, en la calle, donde fuera. Pero es una música que es muy difícil de estudiar históricamente, porque las fuentes que ha dejado son fuentes indirectas. Solo la podemos estudiar a través de testimonios escritos, y parece un contrasentido estudiar la música de tradición oral a través de testimonios escritos. Había música también en la calle, en fiestas cívicas y religiosas. Había música en los salones de la corte, en las casas nobles, en las casas de potentados. Había música, por supuesto, en el teatro. Pero hay un ámbito que nos ha dejado la mayor parte de los testimonios que hoy conocemos de práctica musical, que es el ámbito religioso. La práctica desarrollada en las llamadas capillas de música. Durante la época en cuestión, en España, las instituciones musicales eclesiásticas, las llamadas capillas de música, eran los principales centros musicales de las ciudades, de las villas, de los pueblos. Eran los centros donde se componía música, se interpretaba música, se enseñaba y se aprendía música en las escolanías y también en lecciones públicas abiertas a todo el mundo que los maestros de capilla a menudo tenían la obligación de impartir un día a la semana, ¿no? De manera que una catedral se podía convertir en una escuela pública de música un día a la semana, ¿no? Eran los lugares, las capillas de música o los ámbitos donde se adquiría y se comerciaba con música, donde se copiaba música, donde se comerciaba con instrumentos también incluso, ¿no? Es decir, eran los principales centros de producción y de consumo de música, por usar unos términos muy de andar por casa, ¿no? Y muy modernos, muy materialistas. Durante muchos siglos en los cuales la Iglesia fue extremadamente poderosa, aunque por supuesto que existía música en otros ámbitos no religiosos, ya lo hemos dicho, pues el teatro, casas, salones, la calle, parece sin embargo que no hubo realmente una práctica musical civil comparable en intensidad y magnitud a la que conocemos de las capillas de música. Y en todo caso, buena parte de la vida musical civil estaba también dominada por músicos cuyo oficio principal se desarrollaba en las iglesias y hacían pluriempleo, se puede decir. Hubo capillas de música en catedrales, en colegiatas, en parroquias ricas, en monasterios y conventos con características propias, por ejemplo, en el caso de los conventos de monjas, hablaremos un poco después de esto también, por supuesto en el ámbito de la corte, la Real Capilla o las Reales Capillas, etcétera, etcétera. En un centro eclesiástico de cierto nivel, por ejemplo en la catedral, en la época que nos ocupa, convivían diferentes tipos de música que se encomendaban a distintas personas o distintas agrupaciones. Para empezar, a diario se ejecutaba un tipo de música que pertenece a la más longeva tradición musical occidental que existe. Una tradición de más de 1000 años
que ha existido ininterrumpidamente hasta pasada la mitad del siglo XX, hasta el Concilio Vaticano II, que no se ha perdido del todo en algunos lugares y que en otros además se ha recuperado después. Me refiero a lo que podemos llamar el gregoriano, que propiamente deberíamos denominar el canto llano. No es una música destinada a músicos profesionales, no es para músicos, sino que formaba parte del rezo diario del clero de una catedral, colegiata, parroquia o de los monjes y monjas de un monasterio o de un convento, monjes o monjas. El canto llano lo canta el conjunto del clero catedralicio, una catedral, ya que estamos hablando de una catedral, reunido en el coro, como este que tenemos aquí en la imagen. El coro en las catedrales era tradicionalmente el espacio central del edificio. En muchas catedrales, después del, en el siglo XX, por las nuevas costumbres litúrgicas o normas litúrgicas, muchos coros fueron desmontados o trasladados, pero generalmente estaban en el centro y en algunas catedrales se conservan allí. De manera que en ese espacio se reunía o se disponía jerárquicamente el clero de la catedral, de la iglesia que fuera, y el nombre de coro se aplica al espacio, pero también se aplicaba al conjunto del clero que cantaba el canto llano, que rezaba entonando textos litúrgicos en canto llano. Había un director del canto llano que tenía el nombre de Sochantre, el cargo. El Sochantre, que sí que tenía que ser un músico con cierta formación, porque además podía intervenir con otra agrupación, con la capilla de música, que luego hablaremos. El resto del clero pues tenían que saber algo de música, no tenían por qué tener una gran formación, y todos ellos cantaban más o menos de memoria lo que tenían que cantar con el recordatorio de los grandes libros de Facistol, que se llaman así porque se colocaban en el Facistol, en ese mueble que vemos aquí, en el centro del coro. Esos libros enormes, de más de 1 metro de altura, pesadísimos, muy decorados a veces, con una notación muy gorda para que se pudiera ver de lejos, pues se tenía que ver de lejos, naturalmente. Aquí tenemos un cantoral copiado en el siglo XVIII. La música es muy anterior, pero claro, como toda tradición, con el paso del tiempo se va modificando y se va actualizando. Aquí he traído un par de ilustraciones de 2 cantorales de comienzos del siglo XVII, que son graciosas porque tienen iconografía musical que a veces no tiene nada que ver con la música que contienen estos libros. A la izquierda tenemos al rey David, como es un salmo. El rey David es el autor de los salmos, ¿no? Y lo tenemos ahí escribiendo los salmos, y tiene a su lado el arpa, como siempre se le representa pues, tocando el arpa o con un arpa cerca. Y en este caso, el arpa, no sé hasta qué punto se puede ver, pero es un arpa claramente del siglo XVII, con los oídos del instrumento bien perfilados, con las clavijas perfectamente definidas, hasta los botones en los que se sujeta cada cuerda en la tabla armónica se ven, y por la disposición de las cuerdas, que se pueden ver si esto se ve un poco más en grande, tendrán que creer, pues hasta parece que sea una arpa de los órdenes, porque da la impresión de que las cuerdas estén cruzadas, de que sea un instrumento español característico del barroco, desde finales del Renacimiento, se puede decir. Y a la derecha la ilustración que tenemos es muy graciosa también, porque en un libro de canto llano tenemos a un laudista que por supuesto no tocaba canto llano, tocaba otra cosa, tocaba polifonía con su instrumento, vestido a la usanza de 1607, que es del año de este cantoral, con su capa, sus calzones, la espada al cinto, las lechuguillas en el cuello, la colocación, la posición es muy, parece tomada de la realidad, porque está ahí apoyando, levantando la pierna que tiene apoyada en un escabel y apoyando ahí el laúd, con una posición de mano bastante razonable. Tiene delante el atril con la música que está tocando. Claro, no tiene nada que ver es un capricho, ¿no? Un capricho que nos da una ilustración sobre la pinta que podía tener un laudista en 1607 y cómo podía colocarse, qué posición podía adoptar para tocar. A diario también generalmente solía sonar música instrumental procedente del órgano. Toda iglesia, desde luego toda catedral, pero cualquier iglesia cuenta con al menos un órgano.
un órgano grande, un órgano mediano, un órgano pequeño, un órgano fijo, un órgano portátil, pero siempre había algún órgano, o varios. Y toda iglesia contaba con un organista o varios organistas capaces de cambiarlos. La misión de los organistas en estos días de diario, podemos decir, no era, por supuesto, acompañar el canto llano, el gregoriano que nos acompañaba con el órgano, sino tocar alternando con él. Tocar pues, antes, después, entre versículos, sustituyendo versos de canto llano, etc. Las intervenciones del organista, por tanto, son una especie de comentarios musicales a lo que los textos recitados en gregoriano están diciendo. Y lo que el organista toca no es canto llano, no es gregoriano, sino que es canto de órgano, lo que se llama canto de órgano. Canto de órgano es música mensural, música figurada, música polifónica, y se denomina canto de órgano no porque se toque en el órgano, sino que el término órgano viene del latín organum, que desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media, es un término que sirve indistintamente para referirse, para designar a un instrumento cualquiera, al órgano o a otros instrumentos, pero también para designar a la música polifónica, a la música a varias voces. Y de hecho, viene ese término canto de órgano contrapuesto al canto llano, que es el gregoriano. El organista, por supuesto, sí que era un músico profesional y tenía un cargo muy relevante en la música de cualquier iglesia, y a la vez era pieza clave de otra agrupación musical, que es la que más nos interesa en este caso, que es la capilla de música. Bueno, esta es una pintura de Claudio Coello, bien conocida, de 1680 y tantos, no recuerdo el año exacto. Tenemos el primer término a Carlos II, que está hablando al Santísimo, que le está presentando un sacerdote que no vemos, que está más a la izquierda. Está rodeado de la corte, de los nobles, son todos retratos de gente reconocible, y también son retratos de gente reconocible, y en algunos casos los músicos ven la capilla de música que está detrás. Vemos ahí al organista que sale agazapado, ¿no?, detrás de un órgano o de un claviórgano, un instrumento, un realejo pequeñito, y vemos a una serie de músicos, un niño y unos músicos adultos ahí. Bueno, en los días de mayor relevancia, los domingos, las fiestas de toda clase, junto al canto llano que cantaba el coro, se practicaba canto de órgano por parte no solo del organista, sino también de la capilla de música. La capilla de música es una agrupación de músicos profesionales, en su mayoría, o de músicos que se están formando también para ser profesionales, contratados como el organista. Algunos de ellos podían tener prebendas eclesiásticas, podían tener una ración o media ración, un beneficio, algunos podían ser incluso canónigos en algunas catedrales, era una cosa rara, pero algunos podían serlo, y otros que eran seglares pues no tenían ese tipo de beneficios, pero siempre tenían un contrato, se puede decir, tenían un salario y cobraban también por bajes por intervenir en cada una de las fiestas o en tandas de fiestas. En este caso lo que vemos es una capilla monástica, porque esto es el monasterio del Escorial, son los monjes jerónimos del Escorial y son todos frailes. Luego volvemos a la imagen. La cabeza de la capilla de música es el maestro de capilla. El maestro de capilla tiene muchas obligaciones, entre las que están primera, proveer a la capilla de música, componiendo mucho, componiendo en abundancia, adquiriendo música procedente de otros lugares, tiene que ensayar con la capilla, tiene que dirigir todas las actuaciones de la capilla, tiene que mantener el orden y la disciplina de la capilla, procurar, en definitiva, la excelencia de la actividad musical. Y también tiene que cuidar de la educación musical e incluso de la alimentación y de la salud de los niños de la escolanía, los niños que reciben diferentes nombres en diferentes regiones o zonas. Luego hablaremos un poco de ellos. Aquí tenemos a un maestro de capilla, este es Carlos Patiño, que fue maestro de la Real Capilla en Madrid a mediados del siglo XVII y que es uno de los escasos retratos que tenemos de un músico de esta época en España. Tenemos este retrato porque su hijo era pintor y lo pintó, y sabemos que es él. Y lo tenemos, está sujetando un papel con música, una partichela, y la mano derecha, con su mano derecha, está en actitud de regir, en actitud de dirigir. Para que se vea que es un maestro de capilla, está con la mano dispuesta
organista para echar el compás, que se echaba en esta posición siempre en vertical de arriba abajo y siempre como si los tiempos, los compases, aunque fueran ternarios, fueran de dos, se contaba siempre dos. Aquí, en la capilla del Escorial, tenemos al maestro de capilla, que no sé si puede ser a lo mejor el maestro Durango o alguno de estos, ahora mismo no lo recuerdo. Se ha intentado identificar a la gente, a los que aparecen por ahí. El organista posiblemente es de Torrijos, el maestro, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, el maestro es ese señor que está con la mano así también, que está con la mano en actitud de regir, de dirigir la música. Bueno, el segundo cargo de importancia en la capilla es el organista, que además de tocar solo en muchas ocasiones, ya hemos dicho, alternando con el coro, ha de acompañar a la capilla con el órgano o con otros instrumentos. Acompañar, es decir, hacer el bajo continuo. Preguntamos aquello de la época del bajo continuo, ¿no? Y también ha de suplir al maestro cuando el maestro esté indispuesto, esté enfermo, o se haya muerto, o la plaza esté vacante, o se haya ido, lo que sea, o pueda actuar. De manera que el organista tiene que ser capaz de dirigir, tiene que ser capaz de componer. De hecho, los organistas, todos eran compositores, aunque muy pocos de ellos dejaron música escrita. Los organistas componían de repente, los organistas eran grandes improvisadores. Hoy día por improvisar a lo mejor a veces entendemos, bueno, tocar lo que nos viene en gana, pero en esa época un músico que improvisaba tenía que ceñirse a las reglas, a veces severas, o siempre severas, siempre con excepciones también, pero siempre severas, de la composición y del contrapunto. De manera que los organistas eran compositores y por eso, cuando era preciso, podían componer y poner por escrito sus obras. El organista podía tener a mano diferentes instrumentos de diferentes naturalezas, los de tecla. Antes hemos visto dos órganos en esta foto que he puesto un poco antes. Se encuentra un gran órgano de tribuna. Son dos órganos que están en Zaragoza. El primero es el órgano del aseo, una de las fachadas del órgano del aseo, que es una fachada gótica de 1469. El de la derecha es un órgano positivo, un realejo pequeñito que se conserva en un convento de Zaragoza, que está fechado en 1537, restaurado por supuesto. Había órganos de tribuna de diferentes dimensiones, de diferentes características. Este es un instrumento que lo he puesto pues, porque le tengo mucha devoción. Está en la iglesia de Santo Domingo de Daroca, es un instrumento precioso de 1742 de un organero que se llama Bartolomé Sánchez. Aquí vemos el teclado de este instrumento. Viendo el teclado uno puede decir, pues vaya, poca cosa, ¿no? Un tecladillo de nada, pero es un instrumento muy rico típicamente porque tiene muchos registros y los organistas se arreglaban muy bien con estos teclados tan reducidos, de menos de 4 octavas. Bueno, pues esto es una foto del órgano que hemos visto antes, ese órgano pequeñito como hemos visto pintado de verde, pues antes de su restauración, no tiene que ver. El caso es que los organistas tenían que practicar, tenían que estudiar y no podían estudiar, realmente el organista no podía tener un órgano en su casa, que era raro, y tampoco podían estudiar en el órgano de la iglesia, de la parroquia, de la catedral o donde fuera, porque en la catedral o en cualquier iglesia siempre había cultos, siempre estaban pasando cosas, y además el organista no era autónomo, o sea, no podía ir a la iglesia y empezar a tocar el órgano, sino que necesitaba ayuda de alguien, por lo menos de una persona, que diera aire al instrumento con los fuelles, que hiciera el acto que en Castilla se llama entonar y que en Aragón se llama manchar. Manchar porque los fuelles se llaman manchas. Entonces en su casa los organistas lo que tenían generalmente eran unos instrumentos pequeños, baratos y prácticos, que eran como este, o más o menos como este, de esta tipología. Eran lo que se llamaba el monacordio o manocordio. Hoy lo llamamos clavicordio de manera, bueno, por influencia de otras lenguas extranjeras y de manera que produce a veces equivocaciones en los musicólogos o los músicos. El monacordio era un instrumento muy práctico, como digo, porque era pequeño, era transportable, era barato, los construían incluso fabricantes de carretas o de carros, carpinteros. Luego, pues claro, los tenían que regular, ¿no?, para que funcionaran, para que fueran un instrumento y no un cajón. Es un instrumento que suena poco, que tiene poco volumen sonoro, pero que tiene la capacidad de sonar más fuerte o menos fuerte y de hacer gradaciones, crescendo, diminuendo, etcétera, si se sabe tocar bien. Y además es un instrumento que es difícil de hacer sonar bien. O sea, que tiene todas las virtudes para ser un buen instrumento de estudio. El monacordio. El monacordio los organistas
en España lo utilizaron hasta bien entrado el siglo XIX como instrumento de estudio en sus casas. Pero en la iglesia, el organista en ocasiones tenía que tocar, o tenía que tocar en ocasiones en las cuales el órgano grande no se podía tocar por lo que fuera, porque estaba estropeado, porque estaba desafinado, o porque era un momento litúrgico en el cual estaba prohibido o estaba desaconsejado el uso del gran órgano, pero se podían usar otros instrumentos. Por ejemplo, en Semana Santa, o por ejemplo en los viernes de Cuaresma, o en celebraciones de difuntos. Y en esos casos había varios instrumentos sustitutos del órgano. Uno de ellos era el clave, el clavicémbalo, lo que en España se denominaba clavicordio. Por eso digo que el nombre de clavicordio, que hoy será almonacordio, en España puede crear ciertos problemas de comprensión o ciertas inquietudes. A esto en España le llamaban clavicordio, ahora le llamamos clavicémbalo, clavecín, clave, etc. Bueno, este clave, por ejemplo, es un instrumento posiblemente relacionado con la familia Rookers, con los grandes constructores de claves que hubo en Amberes a comienzos del siglo XVII. Es un instrumento de esa época, de comienzos del XVII, según parece, y está en la Catedral de Segovia. Quién sabe si este instrumento no pudo estar en manos, por ejemplo, de Francisco Correa de Araujo, el gran organista, que publicó además un libro, La Facultad Orgánica, libro de tintos y discursos, y que fue organista de la Catedral de Segovia después de estar en Sevilla. Bueno, he traído algunas fotos más de claves. Este es un clave español del 18 de Pérez de Gabal. Este es un instrumento muy extraño, parece una espineta grande. Es un instrumento que se conserva, que está restaurado, yo lo he visto y lo he tocado, tengo la oportunidad de tocarlo, está en recolección particular. Y es curioso porque hay un tratadista español sobre música muy importante, Pablo Nasarre, el fraile franciscano Pablo Nasarre, que bueno, él escribió en uno de sus tratados, describe los instrumentos musicales y describe los clavicordios, y dentro de los clavicordios dice que hay un instrumento que tiene la cola, así no lo dice con estas palabras, pero bueno, que tiene la cola en oblicuo en relación con las clavijas y con el teclado, pero que tiene varios registros. Es decir, es como una espineta con dos juegos. Es un instrumento interesante, y yo la verdad es que solo conozco instrumentos de este modelo en el mundo, solamente hay más, pero yo conozco uno español y uno italiano, de Ferrini. Podía haber instrumentos de la familia de los clavicordios o de los claves, digamos hoy, pero de diferentes formas. Es un virginal que se conserva en un convento en Santa Clara, en Tordesillas, y cuando, andando el tiempo, ya hacia avanzado el siglo XVIII, también en las capillas de música, para los organistas, entran los pianofortes o fortepianos, que van poco a poco sustituyendo a los claves. Aquí bueno, he traído un instrumento de Cristofori, que no está en España, pero llegan instrumentos de tipo florentino, de Cristofori o de Ferrini, o de constructores que los copian, y llegan mucho más tardíamente, ya a finales del siglo XVIII, instrumentos de tipo inglés, los pianos de mesa, los famosos pianos de mesa. En algunas catedrales españolas se conservan todavía pianos de mesa que se han utilizado, y música, obras en las que se dice que se toque con piano, por ejemplo, una lamentación de Semana Santa y cosas así, ¿no? Instrumentos más extraños también podían estar en manos del organista, por ejemplo, el claviórgano. El claviórgano, como su nombre indica, es un híbrido de clave y de órgano, y en este caso, en esta foto, se ve perfectamente, porque tenemos un clave que está posado encima de un cajón, de un arcón, que contiene el órgano, contiene la mecánica del órgano, el secreto, el acabamiento, los fuelles y los tubos del órgano, que se pueden tocar con el mismo teclado del clave, simultáneamente, bueno, ambos instrumentos. Además, el claviórgano es un instrumento que quizá puede inventarse en España. Realmente los primeros testimonios, unas descripciones claras de claviórganos que tenemos tienen que ver con Zaragoza en concreto, y con un artesano musulmán que había en Zaragoza que se llamaba Mahoma Moferriz, que llamaban el moro de los órganos, o el moro de Zaragoza, que construyó instrumentos para reyes, para la Iglesia Católica, para príncipes, para arzobispos, es decir, para las élites, instrumentos muy apreciados que combinaban estos dos
estas dos mecánicas, el instrumento de cuerda pulsada con teclado y el instrumento de tubos, ¿no? De viento. Igual que los claves fueron sustituidos, empezaron a ser sustituidos en algunos sitios por los fortepianos, por los pianofortes, algunos claviórganos fueron sustituidos por pianos organizados, o sea, por híbridos de piano, de mesa y órgano. Este es el caso. En España la Catedral de Sevilla conserva uno de estos. No tengo foto porque está metido en una urna que es muy difícil hacer una foto, aparte que está prohibido, pero es difícil hacer una foto que salga bien y no consigo una imagen buena de este instrumento, pero es muy similar a este famoso piano órgano llamado claviórgano manual, piano órgano de la Catedral de Sevilla, que es un instrumento inglés de finales del siglo XVIII. Incluso el organista podía tener a mano instrumentos mucho más raros, como este de aquí. Esto es lo que se llamaba la lira celi, o lira del cielo, o artificio de violas, y este es un instrumento que se conserva hoy en Bruselas, está firmado por un tal Raimundo Truchado. No se sabe muy bien qué tiene de original y qué tiene de reconstrucción o de falsificación, pero el caso es que sabemos que hubo dos instrumentos, por lo menos dos, de este tipo en uso en catedrales españolas, uno en la Catedral de Toledo y otro en la Catedral de Valencia, y el de la Catedral de Valencia nada menos que en manos de Joan Cabanilles, del organista valenciano. Y este instrumento tenía la particularidad de que el instrumento con teclas y con cuerdas de tripa, y el sonido no se producía ni por golpeo ni por un plectro, sino por unos rodillos que daban vuelta hacia un manubrio o un pedal con el que se movían, y esos rodillos frotaban las cuerdas que bajaban cuando se pulsaba la tecla, de manera que el sonido era parecido pues, a una imitación de una orquesta de cuerdas, se puede decir, o de un grupo de violas de gama, lo de artificio de violas. Se supone que este instrumento lo inventó Leonardo, lo tiene descrito, no sabemos si lo hizo o no, pero el caso es que bueno, Praetorius, a comienzos del siglo XVII, lo describe en algo que se llama Geigenwerk, que significa lo mismo, pues aparato de violines, se puede decir, o así, más o menos, ¿no? Y como digo, en España sabemos que al menos en dos catedrales se utilizaba, y se utilizaba en Semana Santa, para acompañar las lamentaciones, porque en Semana Santa los usaban los hablando, ¿no? Usaban claves, claviórganos, más adelante pianos, y ocasionalmente estos instrumentos bastante extraños. Bueno, la música religiosa es básicamente música vocal, porque la música para lo que sirve es como vehículo de transmisión de textos sagrados, vehículo de transmisión de la doctrina, textos devocionales, etcétera, etcétera. Por tanto, una capilla de música básicamente es un conjunto de cantores, de gente que canta. ¿Quién puede cantar en una catedral o en una capilla de música convencional? Salvo en los conventos de monjas, pues solo pueden cantar hombres, porque San Pablo dejó escrito en la primera epístola a los Corintios: mulieres in ecclesis taceat, que las mujeres callen en la iglesia. Entonces no podían cantar las mujeres en la iglesia, salvo en los casos de conventos de monjas, en los que sí que había capillas de música de monjas. Luego veremos, si tenemos tiempo, algún ejemplo y hablaremos un poquito de esto. Claro, la polifonía en la capilla de música, la polifonía que viene ya de la tradición, bueno, ya desde el siglo XV, exige voces graves, que son las voces naturales de hombres, tenores y bajos, pero también voces agudas, voces de contraltos que pueden cantarlas, pues, tenores que tengan facilidad para subir o para falsetar un poco, o barítonos que falseten un poco, y tiples y sopranos. ¿Y quién cantaba esto? Bueno, pues había dos posibilidades. Por un lado, los niños, aquí vemos a un niño que está cantando así como casi como en éxtasis, ¿no? Un muchacho mirando a lo alto, o mirando el soslayo. Niños que no habían mudado la voz todavía, que formaban parte de las escogenías, ahora hablaremos de ellos, pero también tiples, o más a menudo, más que niños, tiples adultos, que podían ser de dos cualidades: los famosos tiples enteros y los famosos tiples capones. Los nombres explican perfectamente lo que era cada uno de ellos. Los tiples enteros eran falsetistas, lo que llamamos contratenores. Los tiples capones pues eran castrados, como los de los teatros de Italia o otros países, pero que en este caso cantaban en las capillas de música, y eran preferidos los tiples capones a los tiples enteros. Hay muchas anécdotas y historias sobre los capones y sobre si contrataban un tiple
y al día siguiente lo echan porque había dicho que era capón y no lo era, y cosas así. Bueno, vamos a entrar en estas cuestiones escabrosas. En cuanto a otro tipo de cantores, por ejemplo, cantores bajos, en el siglo XVII y en el XVIII suele haber menos que otros cantores en las capillas. A veces los ochantres, como he dicho, cantaban con las capillas de música haciendo el papel de bajo de capilla, pero es que desde el siglo XVI ya venía una costumbre de reforzar la parte de bajo de la polifonía vocal con un instrumento concreto, que era el bajón, que es este instrumento que tenemos aquí, que está soplando este señor, que baja mucho más y que, ahora vamos a ver, aquí vemos un par de bajones, por ejemplo, luego vemos algunos instrumentos más. El bajón es un instrumento que tiene un timbre muy peculiar, pero que funde muy fácilmente con las voces, es muy vocal, de manera que de ahí su utilidad. Y se utilizó en el acompañamiento de las capillas de música hasta, en algunos lugares, hasta mitad del siglo XX. Por ejemplo, en la sede de Zaragoza, hasta mitad de los años 50 o final de los años 50 del siglo XX, se utilizaba el bajón, o más bien ya no el bajón, sino un sobrino nieto suyo, se puede decir, que es el fagot, como instrumento para acompañar la polifonía. Y hubo un maestro de capilla que acabó con esto para modernizar la polifonía en aquel momento, un maestro que se llamaba Jaime Sibisi. Bueno, el bajón hace un poco de bisagra entre la capilla de música y otra agrupación que estaba por allí en torno a las capillas de música, que era lo que normalmente llamábamos, o se llamaba entonces, la copla o la cuadrilla de los ministriles. Los ministriles constituían un conjunto de instrumentos, en principio de viento, luego se fueron incorporando otros instrumentos también de cuerda, pero en principio de viento, que eran pues al menos 4 para tener las 4 partes de la polifonía, las 4 partes canónicas, ¿no? Pueden ser 5, 6, 8, etcétera, etcétera, que tenemos unos ministriles en una procesión en Bruselas, bajo dominio español, todavía esto a comienzos del siglo XVII, esta época en la que estaba el maestro de capilla allí, Pedro Rimonte, y vemos un grupo de ministriles tocando algunos de sus instrumentos característicos. De izquierda a derecha pues tenemos el bajón, a su derecha tenemos una chirimía pues, que parece un alto o un tenor de chirimía. Después tenemos a un cornetista tocando así la corneta del medio lado, que es como se tocaba, apoyando en una de las comisuras de la boca. Otra chirimía, que parece ser un tiple de chirimía. Otra chirimía, que parece ser un alto de chirimía. Y el que está más aquí es un sakaguchi, que es el abuelo de trombón de Varas. Los instrumentos de viento que tocaban los ministriles se construían en general pues, por familias según las partes de la polifonía, de manera que había tiples, altos, tenores y bajos. En el caso de las chirimías, había tiples, altos, tenores y bajos, pero el bajo de chirimía era un instrumento tan desmesurado de tamaño que generalmente se usaba como bajo de las chirimías el sakaguchi. Esto lo explica ese tratadista que mencionaba Pablo Nasarre, que habla de los claves también. Dice que el sakaguchi es el bajo natural de las chirimías. A nosotros no nos parece muy natural porque es un instrumento en el cual la emisión se produce de una manera muy distinta. Es un instrumento de boquilla frente a las chirimías, son instrumentos de caña, ¿no? De lengüeta doble. Pero el caso es que también hace buen papel, como hemos podido comprobar en agrupaciones de chirimías con sakaguchi, se lo hacían acordado en aquella época. Conforme, bueno, aquí he traído algunos instrumentos, un bajo con su funda, esto es de la Catedral de Jaca, una chirimía, un alto de chirimía de la Catedral de Jaca, que tiene la gracia de que es un instrumento que estaba, lo tenía puesto en la mano un ángel, una escultura de un ángel que corona el órgano de la Catedral de Jaca. Un ángel posterior cuando las chirimías ya habían caído en desuso, pues se le plantaba la chirimía en la mano al ángel y un día se cayó, casi le dio la cabeza al organista, y entonces se comprobó que era un instrumento de verdad. Se pudo estudiar, se pudo copiar, etc. Otro bajón, cornetas, esta plancha grabada de aquí es del Tratado de Praetorius que mencionaba antes, con sakaguches, cornetas, etc. Un clarín, diferentes instrumentos, una familia completa de chirimías, y también pues, otros instrumentos de ministriles que en un grabado de Praetorius, etc. Conforme avanza el tiempo,
junto a los instrumentos de viento, se incorporan en las agrupaciones de ministriles o junto a las capillas de música ya instrumentos de cuerda, violines, violones. Aquí, por ejemplo, esta imagen y la anterior, ahora lo veremos los dos bien, son unos lunetos pintados en una iglesia del pueblo de la provincia de Zaragoza, Cetina, en torno a 1700, y representan a una capilla de música que está cantando a dos coros. En esta época la policoralidad, el hacer música a dos coros o más coros separados espacialmente, era algo que gustaba mucho, ¿no? Por esa sensación de estereofonía o de música que viene de diferentes puntos del local, ¿no? De la iglesia o de donde se estuviera tocando. Entonces, en los lunetos a ambos lados del presbiterio están pintadas dos secciones, dos coros de la capilla de música, uno a cada lado. Y en un lado tenemos aquí, como pueden ver, pues, unos niños, cantores, unos adultos, un señor que está... No tenemos ahí un maestro de capilla, no hay nadie que esté programado así, no sabemos quién sería el maestro de capilla, pero tenemos ahí a un violinista y a un violón que están tocando con ese coro de la capilla. Y al otro lado tenemos al otro coro en el que hay también un par de niños, por detrás parece que se ve otro, tres adultos que deben ser cantores, algunos tienen la boca abierta o semiabierta, y vemos también a otro instructor, vemos a un arpista. No he nombrado en la capilla de música al arpista, pero lo había nombrado antes, junto al organista, que era el principal acompañante de la música de la capilla. También en prácticamente todas las capillas de música había un arpista. A veces el segundo organista en algunas catedrales hacía el oficio también de arpista, lo cual nos hace preguntarnos una serie de cosas, porque los arpistas en esta época tocaban con uñas y hay pero muchas descripciones que hablan de los arpistas tocando con las uñas. Y uno dice, bueno, pues si tenía las uñas tan largas como para tocar el arpa, ¿qué pasaba luego cuando usaban el teclado? Bueno, pues seguramente una de las razones por las que a veces se tocara muy desde abajo, aparte de la poca longitud de las teclas, era también a lo mejor para evitar tocar con las uñas las teclas. Bueno, conforme avanza el tiempo, se van incorporando en las capillas de música, en el entorno de las capillas de música, más instrumentos modernos, porque ya en el cambio al siglo XVIII, sobre todo, pues algunos de los instrumentos de viento de los ministriles van quedando un poco arrinconados. El bajón no, la chirimía tampoco, porque en Navidad se seguían cantando obras pastoriles o pastorales con chirimías, pero entran instrumentos de viento modernos, como los oboes, que vienen de Francia, las flautas traveseras, que vienen de Francia, los fagotes, que vienen, bueno, también de Francia y de Centro Europa. Entrarán después las trompas. Se masifica hasta cierto punto, dentro de lo posible, el uso de instrumentos, o se multiplica el uso de instrumentos de cuerda, de instrumentos de la familia del violín, de diferentes dimensiones, violines, violones, o sea, violonchelos, a veces lo que llamaban la violeta, o sea, la viola, o instrumentos intermedios. Entran ya los contrabajos también, los instrumentos de 16 pies, ¿no? Que es una octava por debajo de lo escrito, a lo largo del siglo XVIII, ya viene entrado el siglo XVIII, de manera que las capillas de música cuentan con verdaderas orquestas, se puede decir, orquestas de dimensiones, en algunos sitios modestísimas, en otros sitios, como en la Capilla Real, con dimensiones verdaderamente monumentales, a lo mejor pues, con 8 primeros violines, 8 segundos violines, 4 violas, 4 violones, 2 contrabajos o 3 contrabajos, instrumentos de viento duplicados, etcétera, etcétera. Bueno, la cantera de todos estos grupos, de la capilla de música, de los ministriles, de los organistas, etcétera, eran los niños de las escolanías, los niños cantorcicos, los infantes, que ya los infanticos se les dice en mi tierra, los seises se les llama en algunas catedrales, por ejemplo en Toledo, en Sevilla, se les llama seises porque en origen eran 6, que luego han podido usar más, ¿no? Aquí tenemos esta foto graciosa y terrible, ¿no? Son los infantes de Zaragoza en 1929, los pobres vestidos con ese aspecto, ¿no? Que tienen. Y bueno, los niños entraban a las escolanías. A veces se habla cuando entra un niño en las actas capitulares, por ejemplo,
se dice que han entrado dos caponcillos. Cuando dice que han entrado dos caponcillos, esto ya da a entender que los niños venían de casa ya pues, con la operación practicada, la operación que estaba prohibidísima, por supuesto, pero que siempre se decía que pues, por accidente, por necesidad médica, lo que fuera. Bueno, los niños entraban a las escolanías cuando tenían unos 8 años, más o menos, tras una prueba de aptitudes musicales y de, supongo que también de un poco de versiones espabilados, ¿no? Más o menos. Y su función, aparte de ejercer como monaguillos, por supuesto, de estar un poco al servicio de la liturgia, estaban ahí en la escolanía para aprender un oficio, realmente para aprender el oficio del músico completo, porque se les enseñaba todo. Bueno, por supuesto, aprendían algo de letras, aprendían a leer, aprendían latín, que es fundamental, necesario en la vida eclesiástica y era necesario en la vida cultural también, hay que decirlo. Y en cuanto a música, aprendían música, aprendían canto llano, aprendían canto de órgano, aprendían a cantar, aprendían a componer, aprendían contrapunto, aprendían composición, aprendían a tocar uno o generalmente más de un instrumento, varios instrumentos, y la responsabilidad de enseñarles, bueno, la responsabilidad de que aprendieran la lengua y el latín era del maestro de gramática, pero la responsabilidad de todo lo demás era del maestro de capilla, que tenía que enseñarles música o velar porque alguien les enseñara música, podía delegar pues, a los músicos de la capilla, en organistas, en ministriles, en cantores, etc. Y que además el maestro de capilla tenía que educarlos, en general tenía que mantenerlos, tenía que, bueno, que vestirlos, tenía que darles de comer, los tenía en su casa, tenía que cuidarlos, o tenerlos más o menos decentemente, con un estipendio que le daba el cabildo correspondiente o la jerarquía eclesiástica correspondiente, y esto pues siempre era motivo de problemas, ¿no? Si uno lee actas capitulares, por ejemplo, de catedrales, siempre se encuentra infinidad de líos porque si el maestro alimenta mal a los infantes o trata mal a los infantes, no sabemos en qué sentido. Hay casos de maestros expulsados y excomulgados por tratar mal a los infantes, no sabemos en qué sentido. Hay un caso maestro del que vamos a hablar después, que es José Luis Amañó, un grandísimo compositor, por cierto, etc. Bueno, y en una capilla de música, aparte, había también cargos subalternos que eran necesarios para el funcionamiento de la música. Había gente que tenía que copiar música, porque la mayor parte de la música que se usaba era música manuscrita y había que hacer copias para los músicos. El órgano, o los órganos, los tenía que mantener un organero, que tenía que afinarlos por lo menos un par de veces al año, los órganos grandes, y más veces los órganos pequeños, claramente, repararlos, etc. Tenía que haber manchadores o entonadores, es decir, esa gente que daba a los fuelles los órganos. Había lo que se llamaban los mozos de coro y barrenderos, que se dedicaban, como su nombre indica, a mantener decentemente las instalaciones en las que se hacía música y también a acarrear los libros de coro, los papeles, etc. En fin, una capilla de música era como un pequeño microcosmos en el que se hacía todo lo necesario para poder mantener la música de una iglesia. He traído una serie de fuentes musicales relacionadas con capillas de música que nos dan ideas de diferentes, bueno, prácticas. Esto que ven aquí, por ejemplo, que parece una paleta de panadero o algo así, o no sé qué es. En realidad es lo que los tratados llaman tábula compositoria, o también chapa o borrador. Los maestros de capilla componían, tenían que componer en partitura, a veces para muchas voces, necesitaban un soporte en que cupiera eso que estaban componiendo. El papel era caro, se hacían copias en papel para los intérpretes, pero el maestro de capilla generalmente componía en este tipo de soportes, que era una especie de pizarra, en la que se escribía la música, luego se copiaban los papeles para los intérpretes y el original del maestro de capilla se borraba para siempre. Existen estos soportes tan curiosos. Bueno, he traído unas fotos de un librete de madrigales impresos, madrigales italianos del siglo XVI, que se puede decir, bueno, ¿esto qué hace aquí? Bueno, pues resulta que en archivos eclesiásticos españoles se conserva cierta cantidad de libretas de este tipo, de música profana, de finales del siglo XVI, del siglo XVII, y
siempre nos hemos preguntado, ¿y esto qué hace? Porque no tenía uso en la capilla de música, ni si, no sé, como diversión para los músicos, quizá no. Bueno, la hipótesis que tenemos más recientemente es que esta música era la que solían tocar los ministerios cuando tocaban solos. Cuando no tocaban música con la capilla de música, los ministerios tocaban solos muchas veces. Y tenemos testimonios, no es que se dice, y los ministerios tocaban un madrigal. Un madrigal es una composición vocal. Entonces nos chocaban estas incoherencias, ¿no?, en la denominación de lo que tocaban los ministriles, pero es que es muy posible que recurrieran a estos repertorios para tocar esta música vocal, adaptándola a sus instrumentos, glosando, haciendo disminuciones, en fin, tocando esta música pues, de manera instrumental. Esto que vemos aquí son fuentes, son partichelas. La música en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando hace un conjunto de personas, claro, se copian partichelas, una para cada músico o para pequeños grupos de músicos. Estos son partichelas de villancicos. Los villancicos son pues, las obras religiosas que tienen un texto en romance, un texto castellano o bueno, cualquier lengua romance, generalmente castellano, pero no son textos litúrgicos en latín y se componen para cualquier fiesta. Y estas partichelas nos dan a veces mucha información o cierta información que va más allá de las propias notas, de las propias figuras musicales y del texto, por supuesto, que viene aplicado mejor o peor. Una partichela típica, esta es una partichela típica, muy estándar, porque hay mucha estandarización en esto, en la que a mano izquierda arriba se dice la voz que, para que se destine a esto, pone tiple. Luego, si es una composición A4, pues a lo mejor pone A4. Si es una composición A8, dice A8, pero aquí antes de A8 pone primero. O sea que esto nos dice que es a varios coros, a 2 coros por lo menos, el primer coro, o sea, este es un tiple del primer coro a 8. A la derecha arriba se escribe el nombre del autor, que es el maestro Roldán, que está muy abreviado porque es Juan Pérez Roldán, sabemos que es él, es un compositor que bueno, circuló por toda la península, por diferentes catedrales, estuvo también en Madrid, en diferentes lugares, ¿no? Y a veces, no siempre, pero a veces nos encontramos en algún lugar, en este caso en la parte inferior derecha, otro nombre, el señor licenciado Albalate. Bueno, el señor licenciado Albalate era el tiple que cantó la parte del tiple primero, o sea, el tiple del primer coro a 8 de este villancico. Aquí tenemos una parte del tiple con el segundo a 8 del segundo coro de este villancico del maestro Roldán, es el mismo, y abajo a la derecha nos encontramos nombres que nos encontramos 4, el señor Juan del Pon, el señor Lamberto, el señor Lorenzo Salinas y el señor Pedro de Porras. Eso significa que esta parte la cantaron 4. Y esto nos da algunas pistas sobre la interpretación de esta música. Comparando lo que sabemos a través de fuentes documentales de determinada catedral o determinada capilla para la que se compone cierta obra, comparando eso con las fuentes, con el número de papeles que tenemos, y si a veces nos encontramos, tenemos la suerte de tener los nombres de los cantores, podemos saber cuántas personas cantaron esa música. Es decir, si se cantaba a uno por parte o cantaban varios por parte, y en este caso, por ejemplo, sabemos que en el coro 1 cantaron a uno por parte y en el coro 2 hubo una especie de ripieno cantando 4 por parte, nada menos, o 3 por parte en otras voces, es decir, cantando varios por parte. De manera que se producía un efecto un poco casi como de concerto grosso, podemos decir, ¿no? El concertino y el concerto grosso. Como a veces se dice, el coro de solistas o el coro favorito y el grueso de la capilla. Esto del grueso de la capilla se dice a veces, pero en algunos textos, realmente traducidos. Aquí tenemos partichelas ya del siglo XVIII, esto es de una lamentación de José de Torres, maestro de la Real Capilla, y aquí, por ejemplo, tenemos partichelas de violines, espero que lo podrán leer. Violín primero duplicado, violín segundo duplicado, violín tercero duplicado. El que tengamos 2 partichelas de cada una de las partes de violín significa, uno piensa así de entrada y dice, bueno, pues tocaban 2 cada parte, pues a lo mejor no, porque ahora, ¿cómo tocan los violinistas normalmente? Y no tocan así ahora por novedad, sino desde tiempo inmemorial, generalmente tocan 2 del mismo atril, son partichelas grandes, estas además las he visto, son grandotas y pueden leer 2 del mismo atril, de manera que
aquí no se está pensando en una interpretación con un violín por parte o con dos por parte, que siempre es algo un poco rancio, dos, siempre es mejor que haya más de dos, uno o más de dos, sino que aquí seguramente pues, habría 3 o 4 violines por parte. Esto posiblemente procede de la Real Capilla y en ese caso eran más. Vale, estas son fotos de partituras ya un poco más tardías, del 18, de García Fajer. Bueno, vamos a pasar. A veces las partichelas nos traen sorpresas curiosas. Aquí, por ejemplo, esto es una pieza de Jerónimo Vicente, es de un Magnificat de Jerónimo Vicente, como es de la primera mitad del siglo XVII, y nos encontramos a la mano izquierda, arriba, que dice para la señora sormerenciana. Es decir, esto es música para monjas. Esto lo cantó, esta parte de tiple, de soprano lo cantó una monja que se llama sormerenciana. Y aquí tenemos, lo que antes decía, el ejemplo de una capilla de música íntegramente formada por monjas. Esto es de un convento de carmelitas, no sabemos de dónde, tipo de carmelitas, porque esto lo compuso un maestro que era carmelita, que es Fray Manuel Correa, compositor que murió durante la peste famosa de mediados del siglo XVII. Y aquí encontramos los nombres de las cantoras. Encontramos a una que se apellidaba Bastida, no sabemos el nombre de pila, pero hay otra que se llama Inés, otra Teresa, y otra que se llama Doña Beatriz de Mendoza. Y Doña Beatriz de Mendoza debía ser un prodigio porque cantaba en tesitura de barítono o de bajo, casi. Tiene unas notas gravísimas, notas que son de tesitura de bajo, bastante bajo. Y claro, el compositor prudentemente, aunque ella pues tuviera algo pegar, prudentemente digo, el compositor pone señora Doña Beatriz de Mendoza y si no pudiere, un bajocillo tenor. Es decir, que lo toque esto, un bajocillo tenor, por lo menos que toque las notas que no pueda cantar, no tan graves. A veces en partichelas nos encontramos con también indicaciones instrumentales chocantes. Por ejemplo, aquí en la partichela del siglo XVII se pide que el bajo de la composición lo toquen una vihuela de arco y un bajo grande, juntos. Dos instrumentos de diferente naturaleza, uno de cuerda y otro de viento, tocando juntos. Es una idea de experimentación. Siempre cuando se habla de la música española de esta época, leemos. No existía una diferenciación instrumental, la escritura instrumental no es idiomática, tal. Bueno, pues sí que había intentos de experimentar con los timbres de los instrumentos, claro que sí. A veces encontramos indicaciones de registración para el acompañamiento. Esto es una parte de órgano, una parte de continuo de órgano, y dice flautado el órgano. Hay que acompañar con el registro de flautado, no con otro, no con el violón o con cualquier otro signo de flautado, para que sea una base sólida de la capilla, etc. A veces encontramos indicaciones de tiempo, que son muy raras en esta época. Estamos en el siglo XVII, mediados del siglo XVII. Aquí, por ejemplo, dice volado, o sea, rápido, pero a veces pone a espacio, o a prisa, o con aire. A veces encontramos indicaciones de carácter, bueno, de lógica, de dinámica. A veces pone con voz, o falsete, o sumisa voz, por ejemplo. Significa pianísimo, ¿no? La indicación es lo que hoy llamaríamos fuerte piano, fortísimo, pianísimo. Entonces no existían esos términos en España todavía, llegaron un poco más tarde, pero existían otros que hacían a veces, y a veces se incluían en las fuentes. Bueno, estos son unas fuentes pues guarreadas por los infantes que habían cantado esas obras y que escribían su nombre cada vez que cantaban, etc. A veces encontramos ejemplos de ornamentación vocal tremendos, como los que hay en esta lamentación de Pedro Jiménez de Luna, de en torno a 1630 o 40, en esa década. Grandes ornamentaciones vocales escritas que son muy raras de ver, pero que nos dan pistas para ornamentar, para usar música vocal que está escrita de manera llana, es decir, de manera casi silábica, ¿no? En la que no tenemos esas ornamentaciones escritas. Esto es una buena escuela para aprender a ornamentar, etc. Bueno, va pasando el tiempo y ha pasado mucho tiempo. Instrucciones diversas. Vamos a hacer vamos a escuchar una obra, que eso, porque la música además no está hecha para hablar de ella, sino para escucharla realmente. Vamos, ya que estamos con el siglo XVII, a escuchar un villancico
del siglo XVII, de José Luis Samaniego, he dicho que hubo casos de compositores de vasos capilla expulsados y excomulgados de sus cargos por problemas con los infantes. Este es un caso, no sabemos que, bueno, no vamos a entrar en temas escabrosos, no sabemos por qué realmente. Pues se reconocía que era un gran compositor. Y es un villancico compuesto en Zaragoza, en el Pilar de Zaragoza, dedicado a la Virgen del Pilar. Se titula Sirenas del Viento y en él se puede escuchar una copla de ministriles. En este caso es una corneta, dos sarabuches y un bajón, junto a dos coros vocales y algunos instrumentos también de cuerda, los instrumentos de continuo, pues, el órgano, una tiorba, etc. La estructura de la obra es la típica de los villancicos de la época. Tiene una introducción, con una pequeña introducción instrumental, una introducción vocal, luego tiene el estribillo, sin solución de continuidad, luego vienen las coplas, que son diferentes textos con música similar, no idéntica, pero sí similar, aunque son con diferentes disposiciones, diferentes voces, unas a solo, otras a las voces. Es un estilo en el que se intenta buscar la sorpresa, ¿no? Que cante 1, que cante 8, que cante 4, etc. Y luego finalmente se vuelve a repetir el estribillo. Son unos 8 minutos de pieza, pero yo creo que vale la pena que lo escuchemos entero. Y después, si no se han aburrido lo suficiente, pasaremos a hablar muy brevemente de otras cosas.
decía de la sorpresa es que justamente al final, sobre la palabra parad, las voces se quedan en un acorde y los ministriles hacen 4 acordes, hacen ahí una glosa armónica, se puede decir, bastante chocante y muy disonante, ¿no? Hasta que al final se encuentra otra vez en el mismo sitio. Es una cosa bastante extraña en la música española de esta época. No lo he visto en ocasiones. Bueno, no sé si podemos seguir unos pocos minutos más, si tienen la paciencia, para hablar, o sea, mínimamente de otro de los ámbitos, saltando muchas cosas, me había pensado mucho, de otro de los ámbitos donde se hacía música, que es también fundamental, que es el teatro. Bueno, desde el teatro, desde que sepamos, desde sus orígenes, igual que pasaba en el culto religioso, hubo música. El teatro se sirvió de la música como vehículo, por lo menos ocasional, para la transmisión de textos, como explicación o comentario de los textos, como hermenéutica de los textos, se puede decir, usando una expresión que utilizaba mucho uno de mis maestros, o también como un elemento útil para transmitir sensaciones o emociones que a lo mejor el texto no puede transmitir y que contribuyen a formar, a componer el espectáculo junto al texto declamado, junto a la acción, a la gestualidad de los actores, ocasionalmente la danza, el vestuario, la escenografía, que podía ser de grandísimo aparato. Esto que vemos aquí del Corral de Almagro, bien conocido, es un típico corral de comedias abierto, con unas posibilidades escenográficas más o menos limitadas, aunque utilizaban muchos elementos de tramoya. Pero también existían los teatros cerrados a la italiana, los coliseos, existían, claro, pocos y en determinados lugares. Por ejemplo, en el Buen Retiro, en el Palacio del Buen Retiro, desde mediados del siglo XVII, existe un coliseo, el Real Coliseo del Buen Retiro, que luego en el siglo XVIII fue famosísimo porque lo regentó nada menos que Farinelli y lo convirtió en uno de los centros mundiales de la ópera durante unos pocos años. Pero bueno, esto es una escenografía de 1653, de una obra con texto de Calderón y con mucha música, que se representó en el Coliseo de Buen Retiro, Andrómeda y Perseo, y con la escenografía de un florentino de Bacho de Bianco, un ingeniero, se llamaba entonces, y fontanero, porque hacía fuentes también, con todo tipo de escenográficos de grandísimo aparato. Como digo, esta es una imagen del Coliseo de Buen Retiro, en un manuscrito que hizo, que redactó, no sabemos quién fue esto realmente, pero que estuvo hecho por orden de Farinelli a mediados del siglo XVIII, cuando él era responsable de las rectarios de Buen Retiro, y tenemos ahí pues, una escenografía, como digo, de grandísimo aparato, con nubes, con perspectivas, etcétera, etcétera, y tenemos también, esto nos da mucha gracia, tenemos el foso de la orquesta, tenemos una parte del foso de la orquesta, no vemos todo, tampoco es el todo, pero aquí vemos uno de los lados del foso y vemos uno de los grupos de continuo de esta representación de ópera o de lo que fuera, seguramente una ópera. Tenemos al clavecinista, que era el responsable, además, musical de la ópera. En este caso tenemos el violón, el contrabajo detrás, tenemos unos violinistas y presumiblemente violas enfrentados, y al otro lado del foso tendríamos otro tanto, tendríamos otro clave, otro grupo de continuo, otro violón, otro contrabajo seguramente, y los instrumentos de viento los colocados donde tuvieran espacio. En esta época en España hay diferentes géneros teatrales, todos con música, pero más o menos según la tipología teatral. El caso es que Lope de Vega, en su poema Arte Nuevo de hacer comedias, a comienzos del siglo XVII, dejaba establecido una especie de precepto, ¿no? de cómo tenía que ser el teatro. El teatro tenía que ser verosímil, tenía que ser creíble, no tenía que ser algo fuera de la realidad, sino tenía que ser un espejo de lo que, bueno, del público, realmente. Claro, había comedias, por ejemplo, de capa y espada, ambientadas en el momento presente de entonces, en las cuales la música podía ser de dos tipos, no había mucha música en las obras, pero había música. Podía ser música incidental, por ejemplo, música que suenan unas chirimías o unas cajas y unos clarines cuando va a entrar el rey o cuando va a entrar un personaje importante, o suenan chirimías cuando hay un momento religioso, por ejemplo, ¿no? O podía ser música, como se dice ahora cuando se habla del cine, todo esto, música diegética, música que pasaba en la acción, a lo mejor pues una dama o su criada decía, pues
voy a cantar este romance, y pues cantaba un romance acompañándose de la guitarra. Pero los personajes no se dirigían unos a otros cantando, porque en la realidad no hacemos eso. Lo que pasa es que había obras de temática mitológica y en las obras mitológicas, pues claro, ahí los personajes son dioses, son gente de este género y bueno, se utilizó una artimaña, y esto, sobre todo el responsable de esto fue Calderón, para permitir que entrara más música en estas obras, diciendo, bueno, los dioses, lo divino es armónico, es armonioso, o sea que los dioses se expresan en armonía, de manera armónica o armoniosa, de manera que los dioses pueden dialogar, pueden expresarse, pueden hablar unos con otros en música, y eso no es inverosímil. No es más inverosímil eso que aparezca Mercurio en escena, por ejemplo, que aparezca Júpiter. Y así entraron algunos conceptos, a veces muy tergiversados, se puede decir, del nuevo drama per música italiano en el teatro español, que a su vez la dramaturgia española influyó mucho en los libretos de las óperas italianas de esa época. Estamos todavía en el 17. El caso es que había obras mitológicas que tenían mucha música y a estas se les llamaba fábulas. Según Vances Candamo, que es un dramaturgo de finales del 17 que escribe un tratado sobre historia y teoría del teatro, que se llama Teatro de los Teatros en los pasados y presentes siglos, según Vances Candamo, las fábulas son todo máquinas y músicas. Bueno, pues André Perseo, esta de la que hemos visto la imagen, se llama fábula, justamente. Hay una característica del teatro musical español que lo diferencia de los demás países, y es que esto se habló el otro día, creo, se tocó en el coloquio después de la proyección del documental, no sé quiénes ustedes estaban. El caso es que la mayor parte de los papeles que se cantaban, fueran papeles femeninos o masculinos, los cantaban mujeres. A diferencia de lo que pasaba pues, en la ópera italiana, donde pues, había muchos cantores varones de diferentes tesituras, y los papeles heroicos, por ejemplo, también eran para voces agudas muchas veces, pero eran castrados, ¿no? En España eran mujeres. ¿Por qué pasa esto? No lo sabemos, pero hay diferentes hipótesis y algunas tienen que ver con las opiniones, malas opiniones sobre el teatro que tienen, por ejemplo, los moralistas y algunos religiosos, para los cuales el teatro es una obra de Satanás, es el pecado, es lo peor, y claro, quien hace teatro y quien canta en el teatro pues es lo peor, ¿no? La opinión que se tenía de las mujeres en esta época en general no era muy buena, es decir, había una misoginia bestial, y pues es posible que influya en el hecho de que canten casi todos los papeles mujeres ese pensamiento de que, bueno, como esto es una cosa pecaminosa, pues nada, esto lo dejamos en manos de mujeres. Pero también hay otra teoría, un poco más pedestre, pero creo que tiene algo de realidad, y es la siguiente. Hay anuncios de representaciones teatrales en los cuales se incide en el hecho de que se van a ver tantas mujeres en escena. Y a mí me da la impresión de que a veces esto también, el hecho de que estos papeles se encomendaran en general a mujeres, era un poco quizá para satisfacer las ansias de buena parte del público masculino que, bueno, que sí disfrutaba pues, de unas señoras, las llamaban las señoras músicas, que salían a escena y cantaban música dedicada de manera a veces un tanto sugerente, y que además en las obras mitológicas las mujeres que hacían papeles masculinos en función de su papel tenían la oportunidad, o más bien la obligación de vestir, esto es como lo exige el guión, ¿no? En la época de la transición de Stalin, pues bueno, vestían de una manera en la cual pues enseñaban partes del cuerpo que no se veían habitualmente. Aquí lo veo perfectamente. Esto es un dibujo de la puesta en escena con vestuario de Los celos hacen estrellas, una comedia de Pérez de Guevara con música de Juan Hidalgo, que se representó en 1672 en Madrid. Los dibujos son unas acuarelas preciosas de Francisco Herrera el Mozo, pintor sevillano, que hizo la escenografía. Y vemos
Este personaje que está aquí en medio de pie, bueno, que está tumbado a Argos, que no canta, algo porque le van a cortar la cabeza, y este que está de pie es Mercurio, que lo representa a una mujer, y ven que está aquí enseñando muslo y pantorrilla y de todo. Es decir, seguramente algo de esto hay, algo de esta idea de espectáculo psicalíptico, se puede decir, la había en el teatro musical español en esta época. Y bueno, estábamos en el 17. A mí me gustaría acabar ya de hablar y poner, quizá para terminar, un pequeño ejemplo de música teatral española, pero no del 17 sino del 18, y del compositor que, vamos, que consideramos muchos que es la cumbre en este género de la música teatral en España del siglo XVIII, que es José de Niebla. José de Niebla, conservamos unas cuantas fuentes musicales, algunas autógrafas interesantísimas que nos dicen mucho sobre su manera de componer, sobre su manera de entender la música y sobre lo que pedía, porque era bastante preciso a veces, con indicaciones de articulación, dinámica, etcétera, etcétera. Y también nos encontramos en sus partituras nombres de las cantantes que trabajaron y que estrenaron sus obras. Y esto nos ha permitido incluso hacer estudios sobre las características vocales y sobre las capacidades vocales o sobre las virtudes vocales de algunas cantantes en función de lo que les escribía. Porque en aquella época, por supuesto, los compositores no componían para la posteridad ni para no se sabe quién, sino que componían para personas concretas. Y un buen compositor sabía lo que estaba haciendo, y cuando componía para un cantante o para una cantante, pues a no ser que tuviera muy mala fe o que le cayera muy mal, esa persona pues componía justamente para resaltar sus capacidades y para esconder sus problemas. Así que, como digo, hemos podido hacer estudios sobre, bueno, sobre las características vocales de las cantantes. Aquí nos sale la señora Camacho, Isabel Camacho, que conocemos. Aquí nos sale la señora Agustina, que era Agustina Molina, que conocemos. Aquí nos sale la señora Albenán, esta seguramente fue María Albenán y Quirante, que cuando se estrenó esto, que es en 1756, pues era una cría, una quinceañera. Aquí nos sale Gertrudis Verdugo. Aquí nos sale la señora María Antonia, que por otras fuentes documentales sabemos que era María Antonia de Castro, que fue seguramente la mayor diva de la escena española de la primera mitad del siglo XVIII, Antonia de Castro. Aquí sale la señora Pacheco, Catalina Pacheco, o Patuja, señora Jacoba Palomera, y aquí nos sale por fin un hombre, sale Juan López, que Juan López canta un papel muy secundario de gracioso y canta la segunda voz de una pieza de fin de fiesta de un otro serenata. Bueno, pues si les parece, vamos a terminar viendo y escuchando un momento de una zarzuela de José de Niebla, es una filmación en vivo de hace 2 meses. La zarzuela se titula Donde hay violencia no hay culpa, que tiene un título un poco peculiar. El tema no es mitológico, sino que es histórico, o de historia un tanto mítica. Es de historia de Roma, de la primitiva Roma. Explica el momento del fin de la monarquía romana y de la instauración de la República Romana a través o con un hecho detonante que tiene que ver con la protagonista, que se llama Lucrecia. Lucrecia es una dama romana casada con el militar colatino, que, bueno, y el hijo del rey, el rey es Tarquinio, el soberbio, apodado el soberbio, tiene un hijo que se llama Sesto, que debía ser peor que el padre, y este Sesto se queda prendado de Lucrecia, la pretende. Lucrecia, por supuesto, no es el menor caso, pero este hombre, pues bueno, pues el caso que se cuela en casa de Lucrecia y la viola. Y Lucrecia no puede soportar la rabia, el dolor, la vergüenza, y decide suicidarse, atraviesa el pecho con un cuchillo, y justamente es el detonante que hace que todo el descontento tremendo que había contra los tarquinios, contra la monarquía corrupta de aquel momento, pues estalle, y estalla la revolución, echan a los tarquinios y se proclama la República Romana. Bueno, pues lo que vamos a ver
Es un recitativo accompagnato, en estilo totalmente internacional o italiano, muy moderno, esto es 1744. El recitativo accompagnato, y vamos a ver un trocito, más porque es muy larga, del aria que canta Lucrecia cuando toma la decisión de suicidarse.
En el grabado que has puesto de Farinelli, Sí. en la escena de ópera se ven los cantantes con el texto, ¿no? Con la música. ¿Debía representar un ensayo o es que sabían? Es posible. No, o sea, con música, no. Sería la primera noticia que tuviéramos una cosa así, ¿no? Que los cantantes aparecieran con la música. Lo que pasa es que bueno, sí, llevan papeles, quizás un ensayo o quizás es algo que forma parte de la representación, digamos, ¿no? El problema que tienen estos dibujos es que tampoco no tienen un pie. En el famoso libro de Farinelli, del que hay dos ejemplares, uno está en la biblioteca, uno está en el Palacio Real y el otro está en Bolonia, en el Colegio de España de Bolonia, que son muy parecidos y tienen incluso el texto es idéntico, pero claro, es manuscrito, porque diferencias de grafía. Incluso los dibujos son iguales, pero claro, no son exactamente iguales, no son calcos, son muy parecidos. Pero la cuestión es que no hay escenas que sabemos muy bien lo que son, pues que son Farinelli dirigiendo o explicando cómo debe ser la escenografía de algo, de una representación, cosas así, o esta escena de Gloria con la orquesta, pero la verdad es que no sabemos si es un ensayo, si es una representación. De todas maneras, no se ve que nadie esté mirando el papel, así que tampoco sé muy bien lo que significa. Pero bueno, muy buena observación. No sé si hay alguna pregunta más, alguna curiosidad. Bueno, aparte del ejemplar del original de Tordesillas y el de Segovia, y bueno, el Museo de Barcelona, ¿qué otras instituciones, aparte de las privadas que puedas conocer, poseen claves instrumentos de teclado en España, históricos? Instituciones eclesiásticas, es decir. O nacionales. Bueno, pues a ver, por ejemplo, en la Catedral de Roda de Isabel se conserva un clave. Esto es un poco extraño, que fue clave, fue fortepiano y luego fue casi nada en los últimos tiempos, porque por ahí un bárbaro que hizo una mala restauración. En el Museo de Artes Decorativas de Madrid hay por lo menos un clave. En el actual Museo del Traje, hay instrumentos que pertenecían al antiguo Museo del Pueblo Español y hay varios claves. Hay unas monjas de Lequeitio que tenían un clave, que no sé si ese paso finalmente estuvo en Barcelona, pero no sé si se quedó allí o volvió. A ver más que recuerde. ¿Y esas jinetas que has hablado antes, puedes decir la persona que las tiene? Sí, yo creo que se puede decir abiertamente. Eso está en la colección de Rodrigo de Zayas, pero no es una espiritación, es un clave con sus dos registros, pero que tiene la forma esta en el rico extraña. No está muy bien restaurado. Lo estuve tocando una vez en casa de este señor, que recibe y deja ver los instrumentos y lo hace además con total amabilidad. Y sí, creo que eso es como lleva sus manos. Sé que algunos instrumentos han pasado por manos particulares, por ejemplo, el clave que está en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, que lo tiene ahí a la vista, fue de Antonio Baciero. Gente que consiguió el instrumento y luego pues o cede o vende o se deshace de él. Al final acabas en una institución, afortunadamente. Luego hubo un caso célebre de una aparición que relató la revista de Music hace unos cuantos años, de no sé cuántos claves españoles maravillosos, en perfecto estado, muy decorados y firmados, y con fechas y todo, algunos instrumentos rarísimos, que eran todos falsos. Fue una historia muy divertida, muy celebrada en el mundo de la musicología. Ahora mismo no recuerdo más. Había uno en la colección de Bartolomé Marc también. Sobre todo que se ha perdido la pista ahora.
Hay unos cuantos, hay unos cuantos. Instrumentos raros también. Sí, sí. Instrumentos raros porque combinan características de diferentes escuelas. No sabemos encontrar muy claramente qué es la escuela española de construcción de claves, pero es una cosa que parece que mezcla elementos italianos y elementos flamencos, incluso alemanes. Bueno, los alemanes también mezclan elementos italianos y flamencos, es pariente. Muy bien, pues si no hay más comentarios, lo dejaremos estar. Muchas gracias por la atención.